Hay un filósofo del lenguaje estadounidense, Austin, que decía que las personas tenemos la maravillosa posibilidad de hacer cosas con las palabras. Fernando Roca es ingeniero civil y se ocupa de hablarnos del lenguaje claro. Fernando, como ingeniero, sabe hacer cosas, sabe construir puentes, caminos a través de las montañas, complejos, y se ocupa del lenguaje. Contanos un poquito, Fernando, esta trayectoria desde la ingeniería civil al lenguaje claro. Gracias, Aníbal. Por supuesto, porque el lenguaje no es inocuo. Por supuesto que el lenguaje construye. Puede construir y también puede destruir. El lenguaje claro, en definitiva, es una aspiración. Cuando se plantea el término lenguaje claro, es porque hay un lenguaje oscuro, críptico, en especial cuando el Estado le habla a la ciudadanía. Y si le hablan en difícil, el ciudadano no entiende, el ciudadano pierde confianza. Si pierde confianza en la autoridad, esa autoridad empieza a perder legitimidad, con todo lo que implica. El lenguaje claro lo que implica es no dejar afuera a nadie. Si yo te hablo claro, vos me entendés y vos podés empezar a discernir en libertad tus derechos y tus obligaciones. Y además también eficientiza la acción del Estado, porque si una ley es poco clara, genera muchos problemas, y esto lo vemos todos los días, desde una judicialización hasta que no cumpla su objetivo. Entonces también ahí hay un dispendio de recursos por parte del Estado que también podemos trabajar. Entonces, aspiramos con este movimiento a que el Estado logre legitimar su autoridad, y es una obligación para el Estado. Recordanos un poquito cómo surge este episodio que vos nos contabas en la previa de la década del 70, cómo surge la necesidad de expresarnos con claridad. Es muy interesante porque además nace desde la sociedad civil. En 1970, en las afueras de Liverpool, Inglaterra, encuentran a una pareja de ancianos, los encuentran sin vida, ateridos ya por el frío de un invierno muy crudo, y eso provocó mucha indignación porque se entendió, se descubrió, se dedujo que no habían logrado interpretar la ayuda social que el Estado les estaba ofreciendo. Esa indignación se supo canalizar y una ciudadana de a pie de Liverpool logró dar nacimiento a lo que hoy internacionalmente se denomina el movimiento por el plain language, por el lenguaje sencillo. Eso tuvo un impacto muy certero en Inglaterra, en el Reino Unido. A los 10 años de ese episodio, 1980, 1981, el Reino Unido publicó 10.000 documentos oficiales traducidos, entre comillas, al lenguaje claro. Hoy en el mundo, la gobernanza del lenguaje claro, la organización del lenguaje claro, la llevan adelante 3 organizaciones no gubernamentales, 3 organizaciones de la sociedad civil, una es canadiense, 2 son americanas. Clarity, el movimiento Plain Language y el Centro por el lenguaje sencillo. Esas 3 entidades lograron que la norma ISO por el lenguaje claro naciera en el año 2023, después de 10 años de trabajar. La ISO es la organización que estandariza los distintos procesos en cualquier tema. En el mundo hispanohablante, en el mundo iberoamericano, arranca en el 2006, el gobierno de Vicente Fox en México confecciona un lenguaje ciudadano. Empieza a haber distintas denominaciones: lenguaje sencillo, lenguaje ciudadano, lenguaje simple, lenguaje claro. Hay un trabajo fundamental para los que en su momento nos empezamos a dedicar a esto, que es el trabajo del Gobierno de España en 2010, que genera todo un estudio de políticas públicas comparadas respecto al lenguaje claro, y ahí se empieza a ver los distintos países que trabajaban el lenguaje claro. Los países escandinavos son
son líderes. En Suecia hay hace mucho tiempo, más de 30 años, una oficina que tiene la mitad de los agentes son lingüistas y la otra mitad abogados, y ningún proyecto de ley sale a la luz si no pasa por esa oficina. Estados Unidos también hizo un trabajo muy importante. El Día Internacional del Lenguaje Claro es el 13 de octubre, porque ese día del año 2009 el presidente Barack Obama emite una orden federal para todo el gobierno federal que recomendaba las buenas prácticas en claridad, sencillez y concisión del lenguaje claro. Fernando, vos hiciste un gran aporte desde la función pública con la iniciativa de formar funcionarios en el lenguaje claro, y además sos responsable de una publicación muy importante donde más de 70 expertos, vos trajiste un poco el tema del lenguaje claro a Iberoamérica, porque primero decías del habla inglesa o en los países escandinavos. Sí. El español tiene un nivel de matices y de sinónimos, con todo respeto a las lenguas sajonas, ¿no? Que son más expeditivas, más onomatopéyicas. Exacto. El lenguaje español es más rico. ¿Cómo no es problemático un poquito adaptar nuestro idioma al lenguaje claro y específico? Bueno, la buena noticia es que toda esta preeminencia y este liderazgo anglosajón empieza a aparecer ya después del 2011, de este trabajo que te contaba, empieza a aparecer mucho interés y mucho trabajo académico, sobre todo, en Iberoamérica. La Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales en el 2016, en Asunción, tuvo un grupo de estudio de lenguaje claro, y además planteó algo muy importante, que es un tema que entiendo que tenemos que desarrollar de ahora en adelante. Puso al mismo nivel calidad y claridad. Dice que una sentencia de un juez gana calidad si es clara. Y obviamente que la claridad genera la garantía del debido proceso, porque si el imputado no entiende lo que le dicen, no puede ejercer su defensa como corresponde. Todo esto ha ido evolucionando, y en el 2022, el 9 de junio, la Real Academia de la Lengua tomó la decisión de crear la Red Panhispánica de Lenguaje Claro junto a la Corte Suprema de Justicia de Chile, y ahora somos más de 22, 23 países que adherimos a esa red. La RAE también ha editado la Guía Panhispánica de Lenguaje Claro, que tiene un antecedente, y vengo a contestar tu pregunta. No solo que el idioma castellano es más rico y más complejo que el inglés, sino que tiene muchas variantes según el lugar donde se hable castellano. Hoy estamos asistiendo a una particularidad muy importante, que es que el actual director de la Real Academia de la Lengua no es lingüista. Es la primera vez en la historia de esa institución que el director, el número 1 de la Academia, es abogado. Él se tomó el trabajo de hacer el diccionario panhispánico de términos jurídicos. Cómo se nombra en cada uno de los 23 países de la región el concepto jurídico, para poder equilibrar esa mirada y ese concepto. Todo eso llevó a su interés por el lenguaje claro, y hoy, en el próximo Congreso Internacional de la Lengua de Arequipa, que se va a hacer ahora en octubre, es el 10º Congreso de la Lengua, uno de los 3 ejes de trabajo va a ser el lenguaje claro y sencillo. Lenguaje claro y accesible, así se le llama, porque bueno, justamente genera permite accesibilidad el lenguaje claro. Entonces, hoy este lenguaje claro en idioma castellano tiene la guía, la tutela de la Real Academia de la Lengua. Los economistas, los abogados, a veces se expresan de un modo que algunos no logramos entenderlos del todo. ¿Cómo crees vos que puede impactar positivamente para la sociedad esta iniciativa de expresarnos con mayor claridad? Se están desarrollando distintos trabajos. En el libro al cual hacía referencia, está dividido en 2 partes: principios y experiencias, principios y enfoques. En los principios se hacen abordajes teóricos, y en las experiencias se dan casos reales que han ocurrido. Hay trabajos de agentes del Banco Central de la República Argentina en lenguaje claro. A veces ni siquiera los contadores entienden
una normativa del Banco Central o una normativa del organismo tributario del país. Todos esos esfuerzos se van haciendo planteando la especificidad del lenguaje técnico. Hoy el lenguaje claro forma parte de un conjunto que se llama comunicación clara. Un pilar es el lenguaje claro y su prima hermana la lectura fácil, que es para colectivos que tienen alguna dificultad cognitiva. El lenguaje claro es para la población en general. El segundo pilar es toma nota de la actualidad y del soporte en que esté entregado el texto, por ejemplo, en redes, en formato digital. Entonces ahí toma mucha fuerza la experiencia del usuario. ¿Cómo? Porque no es lo mismo leer en papel que leer en una pantalla. El tercer pilar de la comunicación clara que acompaña al lenguaje claro y al tipo de soporte es neurociencias, ciencias del comportamiento. Por supuesto, además, la ciencia del comportamiento, ¿por qué aparecen? Y porque es muy probable que cuando alguien recibe una notificación, por lo que sea, tal vez se pasó la noche sin dormir, porque no es abogado. Te da miedo, te da inquietud, pensás que pones en juego tu patrimonio, tu libertad, lo que fuera. Entonces también la ciencia del comportamiento son importantes. Y el cuarto pilar es el lenguaje técnico. Consentimiento informado en salud. Bueno, ahí hay un vicio muy importante. ¿Por qué? Y porque si vos tenés que autorizar para que opere un ser querido tuyo, te traen un papel que tenés que firmar, que es más para defender a la institución, al hospital, al sanatorio, a la clínica, que pensando en esa persona que además tiene un estado anímico muy delicado. Bueno, ni hablar de la clásica del tamaño chiquitito de los prospectos de los remedios, y tantas cosas más. Claro. Fernando, sí. Las experiencias de gobiernos en línea, ¿no? Sí. ¿Acercan a la ciudadanía con el Estado? Esto es un aspecto como para ir cerrando y agradeciendo tu tiempo, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, en tiempos de redes sociales, ¿esto favorece el lenguaje claro, lo entorpece, acrecienta el conflicto? Dos preguntas para cerrar, ¿no? O sea, gobiernos en línea, por un lado, con lo que implica la accesibilidad de los ciudadanos a gestionar trámites, a comunicarse con el Estado, y por otro lado, redes sociales. ¿Qué nos decís para cerrar este encuentro y agradeciendo tu tiempo, por supuesto? Hay que asumir el desafío con creatividad. Hay una experiencia, hablando de redes sociales y hablando de adolescentes, por ejemplo, hay una experiencia muy importante del juzgado de responsabilidad penal para adolescentes de Quilmes, la jueza Gladys Craxú, que ella entendió que no solo era el lenguaje, sino era el soporte, y logró la autorización para comunicarse por WhatsApp y hacer notificaciones por WhatsApp y con emojis. Y de esa manera lograba que el adolescente privado de la libertad entendiera el proceso en el cual él estaba involucrado. Porque en definitiva, volvamos a la fuente, a menor cantidad de palabras, a menor léxico, esto genera violencia. Cuando yo no me sé explicar, me altero y genero violencia. Alguna vez en Perú me contaron, estábamos en una de estas charlas y un rector muy importante planteó que en Perú iba a ser bastante complicado, me hago cargo de lo que digo porque lo dijo él, introducir el lenguaje claro por dos motivos. Primero, porque el 90% de los peruanos manejaba un léxico de menos de 500 palabras. Y segundo, porque los abogados cobraban por hoja. Sus escritos los cobraban por folio. Obviamente, a más largo mejor. Entonces ahí la solución es la solución. El abordaje y el trabajo es la lectura fácil. Trabajar de manera que para colectivos que tienen alguna dificultad cognitiva, que puede ser personas con discapacidad, pueblos migrantes o pueblos originarios, hacer el esfuerzo de poner la idea principal y ser lo más sencillo posible y ayudarse con el diseño, con la experiencia del usuario. Entonces en redes son mecanismos que tenemos que abordar con creatividad. Y dejo un último comentario con respecto a Internet y les agradezco muchísimo la invitación. ¿Cuál es la mentira más grande de Internet?
según se cree, la mentira más grande de Internet es cuando uno como usuario acepta las condiciones porque dice que leyó ese contrato. Obviamente uno quiere acceder a la información, entonces inmediatamente hacer clic. Ese clic implica que estás aceptando un contrato que tiene que ver con tus datos y con toda tu individualidad. Bueno, en este libro que hemos presentado, hay una argentina radicada en Holanda, miembro del Comité de Plain Language a nivel internacional, Natalia Torro, que sube la apuesta y dice, no, esa no es la mentira más grande de Internet. La mentira más grande de Internet es cuando las empresas te están diciendo que están trabajando y mejorando los contratos para que vos los entiendas. Y ahí presento un trabajo muy significativo donde plantea, han estudiado el contrato de 8 grandes empresas del mundo, Google, Meta, Spotify, Coursera, todas empresas muy grandes, y han hecho una matriz con el análisis en 5 parámetros de lenguaje claro: la legibilidad, la extensión de las oraciones, la cantidad de escolaridad necesaria para poder entenderlos. Bueno, esa matriz de columnas las empresas y filas los parámetros de lenguaje claro recibió 3 caritas sonrientes y 37 caritas enojadas. Hay muchísimo por hacer. En el mercado también hay mucho por hacer. Pero volvamos al inicio y vuelvo a agradecer. El lenguaje claro se trata de ponerse en los zapatos del otro, poner la mira en el ciudadano. A partir de ahí vamos a trabajar en lograr confianza, en lograr legitimidad y en bajar los niveles de violencia. Muchas gracias, Fernando Roca, ingeniero civil mendocino que se ocupa del lenguaje claro. Gracias por tu tiempo y por la tarea que estás desarrollando. A ustedes, un placer.